Bienvenido, bienvenida, y gracias por estar aquí. Si ya sos parte de esta comunidad, gracias por acompañar una vez más este espacio de reflexión. Y si llegás por primera vez, te invito a quedarte, a escuchar con calma y a permitir que esta historia antigua dialogue con tu vida actual. Hoy recorremos el libro del Génesis en su totalidad. El origen de todo, no solo como un relato histórico, sino como un espejo de la experiencia humana, de nuestras decisiones, aprendizajes y procesos interiores. En el principio, cuando no había forma ni tiempo, cuando todo era silencio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían el abismo. Entonces, la luz fue pronunciada, y la luz comenzó a existir. La claridad fue separada de la oscuridad, marcando un ritmo, un orden, un inicio. Este primer acto nos muestra que todo cambio comienza cuando algo se ilumina. En nuestra vida, también hay momentos de confusión, de vacío o de incertidumbre, y es justamente allí donde necesitamos traer conciencia, claridad y dirección. Nada se ordena de golpe, pero todo comienza cuando decidimos ver. La creación avanza día tras día. El cielo se separa de las aguas, la tierra firme aparece, y la vida brota en múltiples formas. Plantas, árboles, semillas, cada cosa según su especie. La abundancia surge como consecuencia del orden. Luego aparecen el sol, la luna y las estrellas, marcando tiempos, ciclos y estaciones. La creación no es caótica, es rítmica. Y esto nos enseña que la vida necesita pausas, tiempos adecuados, momentos para sembrar y momentos para recoger. No todo ocurre de inmediato, y respetar los procesos es parte de la sabiduría. Los animales llenan la tierra, el mar y el cielo. Y finalmente, el ser humano es creado a imagen y semejanza de lo divino. Hombre y mujer, portadores de conciencia, creatividad y responsabilidad. Ser creados a imagen de Dios no habla de perfección, sino de potencial. De la capacidad de elegir, de cuidar, de crear y también de aprender. No estamos aquí solo para sobrevivir, sino para participar activamente en la construcción de nuestro entorno y de nuestro mundo interior. Dios descansa el séptimo día, y con ello nos enseña el valor del descanso. No como pérdida de tiempo, sino como equilibrio. Una vida sin pausa se vacía, y una mente sin descanso se desconecta de lo esencial. El relato se enfoca luego en el jardín del Edén, un espacio de abundancia, de conexión y de presencia. Allí, el ser humano vive en armonía con la creación y consigo mismo. Pero también aparece la libertad, y con ella, la posibilidad de elegir. La decisión de comer del fruto prohibido no es solo un acto de desobediencia, sino el despertar de la conciencia moral. El bien y el mal se vuelven visibles, y con ello llegan la vergüenza, el miedo y la separación. Muchas veces, aquello que sentimos como pérdida es en realidad una etapa necesaria para madurar. Con el nacimiento de Caín y Abel, la historia humana se llena de emociones intensas, deseo de reconocimiento, comparación, celos. Caín no logra manejar su frustración, y la violencia aparece por primera vez. Este relato nos confronta con una verdad incómoda: las emociones no reconocidas pueden transformarse en acciones destructivas. Aprender a reconocer lo que sentimos, hablarlo y canalizarlo con conciencia puede evitar heridas profundas, tanto propias como ajenas. La humanidad crece, pero también se aleja del equilibrio. La violencia, el orgullo y la corrupción se expanden. Hasta que aparece Noé,
un hombre que decide caminar con integridad en medio de un mundo desordenado. Noé recibe una instrucción clara: construir un arca. No comprende todo, pero confía y actúa. Este acto nos enseña que la fe no es pasiva. Confiar implica moverse, prepararse y sostener decisiones incluso cuando otros no las entienden. El diluvio llega, y con él, una purificación. Lo viejo se va, lo nuevo se prepara. Después de la tormenta, aparece el arco iris como símbolo de alianza y esperanza. Aquí vemos que los procesos difíciles también pueden limpiar, redefinir y abrir nuevos comienzos. No todo lo que se pierde es una derrota. A veces, es espacio para algo mejor. Sin embargo, la humanidad vuelve a desviarse. La Torre de Babel surge como símbolo del orgullo y del deseo de control absoluto. La confusión de las lenguas nos recuerda que cuando el ego ocupa el centro, la comunicación se rompe. El llamado de Abraham marca un nuevo inicio. Dios lo invita a dejar lo conocido y a caminar hacia lo desconocido. Abraham no tiene todas las respuestas, pero confía. Este llamado sigue vigente hoy. Cada vez que la vida nos invita a soltar seguridades para crecer, enfrentamos la misma decisión: quedarnos donde estamos por miedo, o avanzar confiando en que el camino se irá revelando paso a paso. Abraham inicia una travesía interior y exterior, con errores, dudas y aprendizajes, pero también con una fe que se fortalece en el proceso. Hasta aquí, la historia nos muestra que el Génesis no habla solo del comienzo del mundo, sino del comienzo constante del ser humano: cómo caemos, aprendemos, elegimos y volvemos a empezar. Si este recorrido te está aportando claridad o reflexión, te invito a dar like y a suscribirte. Eso permite que este espacio siga creciendo y que más personas puedan acceder a este contenido. La historia continúa con Abraham, avanzando en su camino, aprendiendo a confiar incluso cuando la promesa parece tardar. Sara, su esposa, siente la incertidumbre y la impaciencia humana frente a lo divino. De allí nace Ismael, fruto de una decisión apresurada, que nos recuerda cómo muchas veces intentamos forzar los tiempos por miedo a esperar. Esto se refleja cuando actuamos desde la ansiedad y no desde la calma. No todo lo que parece una solución inmediata lo es. Aprender a esperar también es una forma de sabiduría. Finalmente, la promesa se cumple y nace Isaac. La alegría llega después de la espera, enseñándonos que lo verdadero se manifiesta cuando estamos preparados para sostenerlo. Pero incluso entonces, Abraham es probado nuevamente. El pedido de ofrecer a Isaac confronta la fe más profunda, no como acto literal, sino como símbolo de entrega total y confianza. Este momento nos invita a reflexionar sobre aquello a lo que nos aferramos con miedo. A veces, crecer implica soltar el control y confiar en que la vida no busca quitarnos, sino transformarnos. Isaac crece y forma su propia familia. Se casa con Rebeca, y de ellos nacen dos hijos, Esaú y Jacob. Desde el inicio, sus naturalezas son distintas, uno impulsivo, el otro reflexivo y calculador. Jacob, impulsado por el deseo de bendición, actúa con astucia y engaño. Obtiene lo que desea, pero paga un precio: la huida, el conflicto y la culpa lo acompañan. Este tramo de la historia muestra que lograr algo sin integridad puede traer grandes consecuencias emocionales. No todo éxito es verdadero crecimiento si se obtiene a costa de la paz interior. En su huida, Jacob tiene un sueño, una escalera que une el cielo y la tierra.
Este encuentro simboliza que incluso en medio del error, la conexión con lo divino no se pierde. Dios no abandona a Jacob, pero lo invita a transformarse. El cambio no ocurre de inmediato. Jacob trabaja, se esfuerza, forma familia y atraviesa engaños similares a los que él mismo provocó. Así, la vida muchas veces nos devuelve aquello que necesitamos aprender, no para castigarnos, sino para hacernos conscientes. Jacob tiene 12 hijos, y entre ellos surge nuevamente el conflicto. Favoritismos, rivalidades y heridas no resueltas comienzan a repetirse. La historia familiar refleja patrones humanos que se transmiten cuando no se sanan. Antes de reencontrarse con Esaú, Jacob enfrenta una lucha interior. Consigo mismo, con su pasado y con su identidad. Al final de esa noche, recibe un nuevo nombre: Israel. Este cambio de nombre simboliza transformación. Cuando enfrentamos nuestras sombras con honestidad, algo dentro de nosotros también cambia. Ya no somos los mismos después de atravesar nuestras propias noches internas. El reencuentro con Esaú, lejos de la venganza esperada, trae reconciliación. Esto nos enseña que el perdón no siempre depende del tiempo, sino de la disposición del corazón. La historia avanza hacia la siguiente generación. Entre los hijos de Jacob, José destaca. Él es soñador, sensible y distinto. Sus sueños despiertan celos profundos en sus hermanos. El conflicto escala, y José es vendido. La traición nace dentro del propio núcleo familiar. Las heridas más profundas suelen venir de quienes más cerca están. Sin embargo, la vida de José no se detiene en la traición. Es llevado a Egipto, donde comienza un nuevo proceso. A pesar de las injusticias, José mantiene integridad y claridad interior. No siempre podemos elegir lo que nos sucede, pero sí cómo responder. La actitud con la que atravesamos las pruebas define en quiénes nos convertimos. José enfrenta falsas acusaciones y prisión. Momentos de silencio, de olvido y de espera. Pero incluso allí, su capacidad de interpretar sueños y su sabiduría interior lo sostienen. Los talentos no desaparecen en la dificultad. Muchas veces, se fortalecen en la sombra. Si este recorrido está resonando con vos, te invito nuevamente a dar like y a suscribirte. Tu apoyo permite que este espacio siga creciendo y acompañando a más personas en su camino interior. La historia se acerca a uno de sus momentos más significativos. José es llamado ante el faraón. Lo que parecía un encierro sin sentido se convierte en preparación. Es llevado, ya no como prisionero, sino como alguien formado por años de silencio, observación y aprendizaje interior. Interpreta los sueños con claridad y sabiduría, anunciando tiempos de abundancia seguidos por tiempos de escasez. El faraón reconoce en José una inteligencia distinta, con gran calma, y lo coloca en un lugar de autoridad. De la prisión al gobierno, José no cambia su esencia. Porque el verdadero crecimiento no depende del lugar que ocupamos, sino de quienes somos cuando llegamos allí. Durante los años de abundancia, José actúa con previsión. No se deja llevar por el exceso, sino que prepara el futuro. Ve la importancia de la conciencia, del orden y de no vivir solo para el presente inmediato. Cuando llega la escasez, la región entera busca alimento en Egipto. Entre quienes llegan, aparecen los hermanos de José. No lo reconocen. El pasado vuelve, no para vengarse, sino para sanar. José los observa, los pone a prueba, no por crueldad,
sino para ver si algo ha cambiado en ellos. El proceso del perdón no es instantáneo. Requiere verdad, reconocimiento y responsabilidad. Perdonar no es negar lo que ocurrió, sino integrar la experiencia con conciencia. No todo se resuelve con una sola decisión. A veces, el alma necesita tiempo para comprender. Finalmente, José se revela. El miedo aparece en sus hermanos. Pero José elige una mirada más amplia. Reconoce que, aunque el dolor fue real, la historia no terminó allí. Lo que otros hicieron con intención de dañar fue transformado en un camino de crecimiento. Esto no justifica el mal, pero nos enseña que la vida puede resignificar incluso las heridas más profundas. José perdona. Y en ese acto, no solo libera a sus hermanos, sino también a sí mismo. El perdón rompe cadenas invisibles que atan al pasado. Jacob, ya anciano, desciende a Egipto junto a toda su familia. El reencuentro de un padre que vuelve a abrazar al hijo que creía perdido. La esperanza no tiene fecha de vencimiento. Mientras hay vida, hay posibilidad de reconciliación. Jacob bendice a sus hijos. No oculta errores ni idealiza, habla con verdad. Cada bendición es también una enseñanza. La importancia de aprender a cerrar ciclos con honestidad, reconociendo lo vivido sin negarlo ni cargarlo de rencor. Jacob muere y con su partida reaparece el temor. Los hermanos de José piensan que el perdón podría terminar. Pero José reafirma su elección. Ustedes pensaron hacerme mal, pero la vida lo transformó en bien. Y estas palabras resumen el corazón del Génesis. No todo lo que ocurre es bueno, pero todo puede ser transformado cuando se vive con conciencia, fe y responsabilidad interior. José muere en Egipto, lejos de la tierra prometida, pero con la certeza de que la historia continúa. El Génesis no termina con un cierre definitivo, sino con una promesa abierta. Nuestra vida también es parte de un proceso mayor. No todo se completa en una sola etapa, sino que cada generación continúa lo que otra comenzó. El libro del Génesis, desde la creación hasta José, nos muestra el origen del mundo, al mismo tiempo, el origen del ser humano interior. La luz y la sombra, la elección y la consecuencia, la caída y la posibilidad de volver a levantarse. La fe no es ausencia de error, sino capacidad de seguir caminando. Que la familia puede ser fuente de heridas, pero también de sanación. Que el perdón no borra el pasado, pero libera el futuro. Al recorrer esta historia completa, podemos vernos reflejados. En los comienzos, en las dudas, en las decisiones apresuradas, en los errores, en las segundas oportunidades. Al cerrar el Génesis, te invito a cerrar también tus propios ciclos pendientes, a reconciliarte con tu historia, y a confiar en que incluso aquello que no comprendes hoy, puede tener sentido mañana. Gracias por acompañarme en este recorrido. Que la paz, la claridad y la sabiduría te guíen en cada paso de tu camino. Que este espacio siga siendo un refugio de reflexión y conexión con tu interior. Hasta pronto, y que la paz y la luz acompañen siempre tu viaje.